Shalom, mis hermanos, amigos, damos gracias al Altísimo por esta nueva oportunidad que nos da en el día de hoy, en esta hora, de continuar examinando, escudriñando como Él nos mandó sus palabras, todo lo que el Rúa dejaba escrito para guianza de nuestras vidas, de todo nuestro ser. Hoy vamos a tratar dos parashá juntas. Soy opositor de hacerlo de esta manera, pero vamos en este momento para continuar adelante con estas dos parashás. Son las parashá Matot y Masei. La parashá Matot significa tribus. La parashá Masei significa salir o punto de partida. Está en Matot, números 30, versículo del 1, todo el capítulo 30, hasta el capítulo 32 completo, hasta el versículo 42. Y Masei está en el capítulo 33, del versículo 1 hasta el capítulo 36, versículo 13. Como acompañamiento, tenemos en la Haftará lecturas como Jeremías capítulo 2 versículo 4. También en el capítulo 2 allí el versículo 28. Y Jeremías capítulo 3 versículo 4. También tenemos a Josué capítulo 8 versículo 25, Jueces capítulo 21 versículo 10, Segunda de Samuel capítulo 17 versículo 1. Y también tenemos Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 26. En el capítulo 30 de Números, vamos a leer con mucha atención. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a analizar el versículo 1 y el versículo 2, algunas apartes, algunas palabras. Dice: habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué se le hablaba a los príncipes? El príncipe de cada tribu era el principal tribal. Era el jefe tribal. Siempre un jefe está llamado a dar el ejemplo. Conforme se mueva el jefe, se van a mover el resto. Esto sucede en todos los ámbitos, aún en el hogar. Conforme se mueva la cabeza del hogar, en una casa, así se van a mover también los hijos. Aquí en este verso nosotros vemos que el Señor le ordena a Moisés que hable con los príncipes de las tribus. Era necesario que ellos recibieran la instrucción. Como es necesario que nosotros
como jefes de hogares, sea mujer, sea hombre, de acuerdo a las circunstancias, porque hay hombres que en vez de ser cabeza de hogar, hay hombres que tienen el hogar de cabeza, porque su testimonio nunca ha sido bueno, y es el momento cuando la figura de la mujer toma la autoridad de la palabra, la autoridad del Señor, y ocupa el lugar que debería estar ocupando el varón. Entonces, hay una autoridad que debe recibir y vivir con la instrucción del Señor. Y por eso aquí en este versículo, el Señor ordena a Moisés que hable a los príncipes. Esto es algo importante aquí en este capítulo que quería resaltar. En el capítulo 31 dice, una vez más, Yahweh habló a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Ok. La pregunta es, ¿por qué el Señor ordena la venganza contra los madianitas y no contra los moabitas? Aquellos que han leído la parashá anterior saben qué fue lo que pasó. Bueno, los comentaristas dicen que el Señor no va directamente con su venganza, la cual Él dice que la venganza es de Él. Y Él ordena a instrumentos para que vayan en su nombre, como la venganza es de Él, al hombre no se le permite vengarse, van en nombre del Señor a ejecutar la orden del Señor, como es aquí el caso. Hace la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. La pregunta es, si el Eterno no hubiese ordenado esta venganza, ¿el pueblo de Israel la hubiera hecho? No la sabemos. Pueda que sí, pueda que no. Pero el caso aquí es que por orden de el Altísimo, ellos van a ejecutar una venganza. Ahora, ¿por qué no contra Moab? También dicen los comentaristas que a Moab de cierta manera se le hace a un lado, pero no se le deja de tener en cuenta su participación en todo esto que se desenvolvió en esta historia. Se le deja a un lado, puesto que dice que Moab actuó como actuó por el temor que tenía cuando vio al pueblo hebreo en la cara de ellos. Le entró un temor grandísimo y por eso actuaron como actuaron. No así con los madianitas. Los madianitas no tenían nada que ver en este asunto, pero se metieron y fueron el instrumento a través de Balán para hacer pecar al pueblo del Señor. Entonces, por ese punto es que el Señor toma acción de venganza con los madianitas y no contra los moabitas. Pero de todas maneras, tanto como el uno como en el otro participaron, sus mujeres participaron
el Señor lleva las consecuencias del pecado a ambos. Un claro ejemplo de lo que es la culpabilidad de la persona intelectual de un delito y su cómplice. A veces el cómplice no planea las cosas, pero acompaña al otro y se quiere excusar diciendo, él fue el que me dijo, yo no quería, pero él fue el que me dijo. Y, sí, pero de todas maneras fuiste y participaste. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de personas que, conociendo nuestro carácter débil, se nos acercan para que nosotros le acompañemos a hacer cosas, a decir cosas que ellos solos no se atreven a hacer. Entonces siempre buscan a alguien que los acompañe. Para el uno lavarse las manos con el otro y el otro con el uno. Si ciertamente Moab, los moabitas no planificaron todo, ciertamente ellos también participaron. Pero el Señor llama primero a juicio, ¿a quién? De venganza, ¿a juicio de quién? A los madianitas. Los moabitas también llevaron su parte. Entonces, son principios que la Torá nos va dejando, escudriñándolos, para tratar en nuestro carácter, para que no nos dejemos arrastrar por cualquiera y tengamos esto siempre pendiente, para que levantemos nuestros ojos delante del Altísimo y aprendamos lo que es tener y ejercer bajo la autoridad del Señor. Siempre hay un principal, así como había un principal tribal en las 12 tribus de Israel. Hay un principal en el ejército, hay un principal en el gobierno, hay un principal en toda parte, en toda institución, en el hogar también. Y son principios que debemos tener en cuenta, porque no te vas a excusar diciéndole al Altísimo, es que mi esposo no quería, es que mi esposo no me dejaba. Sí, pero eso lo obedeciste cuando te convino. Cuando no te convino, hiciste muchas cosas escondidas de él. Entonces, aprendamos a tomar la autoridad que el Señor nos ha dado. Aparte de esto, la Parashá nos sigue hablando de los que son los votos y las promesas. Son dos cosas diferentes. Parecieran igual, pero no son iguales. Pero en otra oportunidad trataremos de eso cuando demos la segunda vuelta a las Parashá, porque hoy hay principios que tenemos que examinar para que nos dejen hermosas lecciones para nuestras vidas. Entonces, siempre estaremos repasando las directrices a través de las cuales nosotros estudiamos la Torá a la luz del Brit Hadashah. Por ejemplo, nosotros siempre hemos aprendido que cuando nosotros vemos figuras de resurrección, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente, parecía una muerte inminente y de pronto algo sucedió y no murió. Y tercero, cuando vemos figuras de victoria y vida renovada como resultado de la muerte, aprendemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza conforme al Mashiach. Es a eso a lo que nosotros llamamos la resurrección y la vida. Tenemos ejemplos como las primeras cosas vivas, las plantas, las hierbas y todo eso, fueron creados en el día 3.
es muy importante en este análisis temático tener en cuenta también los números, porque cuando vemos los números 3, 30, 300 o 3000 y así sucesivamente en la Escritura, sabemos que estas cifras siempre se están ligadas a alguna revelación profética del Mashiach. Entonces, sabemos, por ejemplo, a través de las plantas y todo esto, que si ciertamente no nos están mostrando un ejemplo de resurrección, nos están dando un ejemplo de que salieron a la vida de a donde no había vida. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. La figura de la Torá, de la resurrección del Mesías, es encontrada en los días santos, en las fiestas santas. El día santo, que es una sombra de la resurrección de Yeshua, es el tercer día santo. El día de la ofrenda mecida del Homer, como nos lo enseña Levítico 23. La ofrenda de las gavillas de cebada, en el día después del Shabbat, que ocurre durante la semana de los panes sin levadura. Esta es una figura profética de la resurrección del Mesías. Por ejemplo, también vemos a Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez. La Escritura no dice que era una ballena, simplemente el gran pez, y debería haber muerto después de estar en el vientre durante 3 días. Pero resulta que al tercer día salió vivo. Entonces, también tenemos la Akeida, el altar de Isaac, encontrado en Génesis 22. Abraham se suponía que ofrecería a Isaac como una olad. ¿Qué es una olad? Una ofrenda del todo quemada. Aunque Adonai, de hecho, lo previno de sacrificar a Isaac en el tercer día, la manera en cómo la Torá relata la historia sugiere que Isaac murió y fue resucitado. Por eso encontramos en Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19, que dicen que Abraham recibió a Isaac de los muertos mediante la resurrección, figurativamente. Y hay otros muchos ejemplos que podríamos usar de cómo nosotros usamos estas historias de la Torá para compararlas con lo que nos enseña el Brit Hadashah y así aprender todo lo que la Torá nos hablaba del Mesías y poder entender cuando él dijo que la Torá hablaba de él. Bueno, esta Torá que nosotros estamos hablando es completamente mesiánica también, y hoy vamos a ver puntos muy importantes. Por ejemplo, cuando leemos Números 35, versículos del 9 al 34, y vamos a hacerlo. Números 35, versículos del 9 al 34. Léalo con mucha atención conmigo, sígame. Dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte
sin intención. Ay, que yo lo hice sin culpa. Ok. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De todas maneras le viene juicio, aunque lo hizo sin culpa. Algunos comentaristas dicen que el Altísimo permite y declara que debe haber un juicio, porque aunque no lo hizo con intención, sí tenía alguna responsabilidad. Porque el mandamiento del Señor es que cuando hayan dos o más, cada uno se cuide al otro. El pueblo de Israel está llamado, y el pueblo creyente está llamado, a andar cuidándose los unos a los otros. La Escritura nos enseña a orar los unos por los otros. Es decir, siempre hay una responsabilidad mía cuando yo suelto a alguien que yo sé que es débil y depende de mi oración, y yo lo suelto en la oración y esa persona cae. Aunque esa persona es juzgada por su pecado, su delito que haya cometido, el Señor me va a reclamar a mí porque yo dejé de orar por él. Esto es tremendo. Entonces, aunque él lo hizo sin intención, como vamos a ver los diferentes casos, estaban haciendo una labor y yo estaba trabajando con un árbol, con un palo, con un madero, y no me di cuenta que él estaba atrás y lo volteé así, ¡pum!, le di un golpe en la cabeza y él murió. Lo hice sin intención. Ahora, si yo soy un hombre que trabajo con responsabilidad y voy a manobrear un madero, yo debo decir, por favor quítense que voy a dar con esto. No, yo no puedo trabajar asumiendo que estoy solo, asumiendo que no hay nadie a mi alrededor. Esa es la responsabilidad que tiene otro hijo, que tiene un hijo de Dios, que sabe que estamos en una guerra espiritual. Y yo no debo andar en el mundo asumiendo de que yo no tengo responsabilidad espiritual por nadie. Sí, yo tengo responsabilidad no por todos, aunque en el última instancia estoy llamado a orar también por todos. Pero por ejemplo, yo estoy llamado a orar por mi familia, a orar por mis hermanos en la fe, a orar por mis líderes espirituales. Esa es mi responsabilidad, cuidar de ellos. Yo no debo andar en mi vida, como anda mucho en mi vida cristiana, asumiendo, no, cada quien que tenga su responsabilidad. No. Ellos van a ser juzgados por sus pecados. Pero va a haber algo que el Señor va a demandar de mí cuando yo no tuve responsabilidad alguna sobre la vida de ellos. Entonces, aquí la Torá nos está enseñando los principios de alguien que comete un delito sin intención. Y es allí donde entran algunos comentaristas a decir, bueno, de pronto no tuvo la intención, pero sí la falta de responsabilidad. Entonces no te vamos a juzgar porque lo hiciste intencionalmente, sino por ser irresponsable. Y dice el versículo 13, de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Oigan esto. 3, aquí está el número 3. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de
refugio. Ojo con esta palabra, refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Mire que no solamente, no, que esto es nada más para los judíos, para el pueblo de Israel, no. Y los extranjeros es los que no tienen sangre hebrea. Y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Es decir, de todas maneras, hay una sentencia de muerte. Tienes que responder por un delito. Fue sin culpa, fue sin querer. Yo tiré la piedra y le cayó, pero no era mi intención matarlo a él. O tú no te puedes poner a tirar piedra como si estuvieras solo en el mundo. Antes de ponerte a tirar las piedras, tienes que mirar a quién está alrededor y decirle, por favor, quítense que voy a hacer esto. Si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. De aquí estamos hablando de alguien que hace las cosas con pleno conocimiento de lo que está haciendo. El 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o como dicen, sin culpa, sin querer queriendo, o echó sobre cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Estas son las leyes que se llevan a aplicar en estos casos. Miren, hermanos, cuando nosotros hoy miramos las leyes penales en los diferentes países, todos tienen una profunda raíz en todas las leyes dadas por el Eterno. Porque fueron las leyes que rigieron la moral y la conducta de cada hebreo, de cada israelita, al entrar a la tierra prometida. Acuérdense que muchas de estas leyes se practicaban aún en Egipto, pero eso ya tiene otro trasfondo. En Israel, al entrar a la tierra de Canaán, ellos no entran sin leyes. Ellos también entran con leyes que van a regir la conducta moral de cada hebreo, de cada israelita, y también de los extranjeros que entraran a morar con ellos en la tierra de Canaán. Quedamos en el 23. O bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará
entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella, oiga esto, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. O sea, este hombre que cometió un delito sin intención era llevado a una tierra de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Ojo con estos puntos. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará de ello. Ojo con el versículo 26. Con el versículo 26. 26 y 27. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Después hay una ley sobre los testigos, donde declara que el testimonio de una sola persona nunca puede ser tomado como suficiente para culpar a una persona. Eso está en la Torá. Hoy en derecho penal, en los diferentes países, sí se toma, a veces, no en todos los casos, el testimonio de una persona cuando va acompañada de información que sea exacta, verídica y acompañado de algún elemento científico, el cual ya se tomaría como un segundo testigo. Es decir, está el testimonio de una persona que declaró, pero también hay una prueba científica que se hizo. Entonces, la prueba científica más el testimonio de la persona se consideran como dos testimonios. Por eso la escritura en el Brit Hadashah, cuando se está juzgando el caso de un hermano o de un anciano, dice que no se puede juzgar solo con el testimonio de una persona, sino de dos o más testigos. ¿De dónde viene eso? De la Torá. Entonces, ¿qué tenemos aquí con esta lectura? Recordemos que en el pueblo de Israel se necesitaban ciudades de refugio, de acuerdo a Números 35-34. ¿Qué sucede cuando la sangre es derramada sobre la tierra de Israel y no es expiada? Contamina la tierra. Contamina la tierra. La Torá cree más en la ley de la contaminación que el mismo cristiano. Tremendo. Mas Yeshua habló más claramente de la ley de la contaminación que lo que en la Torá está. A través del Rúa, el apóstol Pablo habla de que la ropa de ciertas personas
ni siquiera se deben tocar. Y el apóstol Pablo las manda a quemar. ¿Por qué? Porque él por revelación recibe lo que es la contaminación, asunto del cual nos habla el libro de Levíticos, cuando no se le permite al sumo sacerdote tocar el cuerpo de un muerto, ya sea una persona o un animal. Y aún a los levitas que por X o Y motivo o familiar que tocare el cuerpo de una persona muerta, se le ordena hacer un rito de purificación, escuche, antes de volver a regresar a la sociedad en su vida normal. Son cositas muy importantes que tenemos que tener. Esta contaminación es el mismo tipo de contaminación de las cuales leemos en Levíticos 11, 12, 13, 14 y 15. Sería importante que ustedes la tuvieran. La advertencia de Números 35-34 nos enseña que la contaminación es un asunto serio, previamente porque el santo habita en la tierra de Israel. Es decir, el hecho de que nuestro Abba es el Señor y habita allí en la tierra de Israel, por eso es de vital importancia que no haya contaminación con un derramamiento de sangre, sea cual sea. Sí, el Santo de Israel, el Altísimo, el Eterno, habita dentro de ti. Es importantísimo que tú no participes ni te dejes contaminar absolutamente por nada que le desagrade al Señor, por el simple hecho de que Él habita dentro de ti. ¿No sabéis acaso que sois templos del Ruach HaKodesh y que el Ruach HaKodesh habita dentro de vosotros? En la Parashá Tafría aprendimos que alguien se vuelve tamei. ¿Qué quiere decir? Ritualmente impuro. Al pecar, ejemplo, desobedeciendo los mandamientos, al tener contacto con la muerte o por alguna forma de pérdida de vida. Cuando alguien es tamei, o sea, impuro, no puede venir a la presencia santa de Adonai. Eso es lo que nos enseña la Torá. Esto está absolutamente prohibido, radicalmente prohibido. Usted solo puede acercarse a Adonai cuando usted es taor, o sea, ritualmente limpio. O sea, ya pasó por el ritual de purificación, entonces es declarado taor. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo, pastor? Yo ya no estoy en el Antiguo Testamento. No, esto no es solamente el Antiguo Testamento. Esto sigue vigente y lo vamos a ver. Pero ya que Adonai habita en la tierra de Israel también, solo tiene sentido que esa sangre derramada tenga que ser expiada allí en la tierra. Ahora, hemos visto ya una conexión entre la muerte y el exilio. ¿Cuál era la conexión? Cuando una persona mataba a alguien, allá había muerte, pero la mataba así fuera sin culpa, o sea, sin intención. ¿Qué tenía que hacer la persona? Ser exiliada, sacada del pueblo. ¿A dónde se enviaba? A lo que se llaman tierras de refugio. Es decir, era desechada de la tierra, era desechada de convivencia
juntamente con el pueblo. Era desechada del pueblo. ¿Por qué? Porque en el pueblo estaba el tabernáculo, el templo, y allí habitaba el Señor. Entonces vemos la relación que hay entre la muerte y el exilio, entre la muerte y la separación. Oh, ya eso le empieza a sonar un poquito más. Ok. Ahora, podemos traer o conectarnos con otra parte de la escritura que hable de una impureza mayor, de un exilio. La metzorá o lepra, traducida de manera no 100% correcta, está temáticamente conectada al asesino sin intención. ¿Cómo? Bueno, recuerde que una metzorá, una lepra, es una persona afligida con esa enfermedad, con una descomposición, con una tazará. Así la define la escritura. Ahora, acordémonos que aprendimos de la parashá Tazria, que habla sobre esto. Vamos a mirar unos puntos. 1. Alguien se vuelve tamé o ritualmente impuro al pecar, desobedeciendo los mandamientos, al tener contacto con un muerto o por alguna forma de pérdida de vida. Punto número 1. 2. Cuando alguien es tamé, no puede venir a la presencia de Adonai. Esto está absolutamente, radicalmente prohibido. Usted solamente puede acercarse a Adonai cuando usted es taor. Vuelvo y repito, que es taor, una persona que ha pasado por el proceso de purificación, ha sido limpio. Tazará es una aflicción enviada sobre una persona por Adonai. Así lo declara la Torá. La metzorá era esencialmente el caminar en una muerte en vida. ¿Por qué? Porque la persona, cuando era declarada impura, caminaba pero no tenía vida social con nadie. Era separada de su familia, era separada de sus amistades, no comía exactamente lo mismo. Era una persona que vivía, pero estaba como muerta. No disfrutaba, no tenía absolutamente nada, como un muerto. No tenía derecho a ver, no tenía derecho a oír, ni a mis hijos, no, como si estuviera muerta. Si queremos ver cómo es la muerte, entonces mire la metzorá, que era totalmente cortada de la presencia de Adonai en el Mishkan, así como de toda relación humana. Esa persona no podía ir ni al templo. Estaba como muerta. ¿Por qué la metzorá era cortada de todas las relaciones, incluso familiares? Porque ellos tenían que vivir fuera del campamento de Israel. En esto consiste la conexión entre la metzorá y el asesino sin intención. Ambos eran exiliados de su tierra ancestral, sentenciados a vivir lejos de su familia y Adonai ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muriera. Ojo. Ahora, este análisis nos lleva a mirar una figura, una revelación de una manera completa. La metzorá y el asesino sin intención están relacionados a través de muerte y exilio. Dos lados de la misma moneda. ¿Eres un enfermo?
¿Eres un asesino sin intención? Dos lados de la misma moneda. Concerniente a las acciones ahora, ¿por qué entra aquí el sumo sacerdote? ¿Cuál es el papel del sumo sacerdote? Que la Escritura señala el estado de estas personas vigente hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Cuál era la función? ¿De qué manera están relacionados la Metzorá y el asesino sin intención? Ambos permanecían prácticamente muertos hasta una acción del sumo sacerdote. Los Metzorá permanecían muertos hasta que el sumo sacerdote los declarara tahor, o sea, limpios otra vez. El asesino sin intención permanecía en la muerte del exilio hasta la muerte del sumo sacerdote. Es decir, la muerte del sumo sacerdote tiene que ver con la purificación, con la liberación de ambas personas, en ambos casos. Claramente la Metzorá y el asesino sin intención están enlazados fuertemente a la vida del sumo sacerdote. En Parashá Metzorá aprendimos también que la limpieza de la Metzorá era una enseñanza desarrollada concerniente a la obra del Mashiach Yeshua de regeneración del pecador, quien está muerto en pecados y transgresiones, ya que primero, el asesino sin intención está tan fuertemente enlazado temáticamente a la Metzorá, y segundo, la enseñanza de la Metzorá fue mesiánica en significado. Teniendo en cuenta esto, deberíamos suponer inmediatamente que las instrucciones concernientes al asesino sin intención también nos enseñan sobre la obra del Mashiach. Si la Metzorá y la purificación a través del sumo sacerdote nos enseñan la obra del Mashiach, y la Metzorá está temáticamente, intrínsecamente relacionada al asesino sin intención, entonces automáticamente tenemos que suponer que la vida o la acción del sumo sacerdote también está ligada al asesino sin intención. Vamos a mirar cómo. Sabiendo que el exilio del asesino sin intención es una figura de muerte, ¿cómo podemos ver la señal del Mashiach en esas instrucciones para él? El asesino sin intención debería haber muerto, pero en cambio, a través de la misericordia de Adonai, a él le fue prometido vivir. ¿Cómo le fue prometido vivir? En tierras de refugio. Esto claramente, la tierra del refugio es una señal del Mashiach. Otra cosa, ¿cuántas ciudades de refugio habían allí? 3 antes del Jordán, 3 después del Jordán. El número 3. 3 para las tierras en cada lado del Jordán, para un total de 6. Ahí está la señal del Mesías. Liberación de muerte a vida. Y el número 3, relacionados, nos dan la revelación del Mashiach en esta parte de las ciudades de refugio
para los asesinos sin intención. Ahora, vámonos la mano en el corazón. Antes, cuando nosotros pasábamos por aquí, en esta lectura, nosotros nunca habíamos visto al Mashiach. Pero cómo está tan claro todo, ¿no? Qué bendita misericordia del Abba, que nos lleva ahora de regreso, nosotros, casa de Efraín, de regreso a la Torá, pero con la revelación del Mashiach. Por eso es que es un gravísimo error acudir a la enseñanza de la Torá a través de alguien que no tiene la revelación del Mashiach como el Verbo encarnado. Es un gravísimo error, hermano. ¿Qué estás aprendiendo? Rituales, letras y una cantidad de cosas, y no estás viendo al Mashiach. Por eso es que la obra del Mashiach no se ve en ti. Cómo las instrucciones del asesino sin intención se relacionan a las figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte. La sentencia de muerte del asesino sin intención en su exilio es transformada en vida. Su capacidad de regresar a la sociedad después de la muerte del sumo sacerdote. Wow. Como podemos ver, esta es una figura clara de la resurrección del asesino sin intención. Murió el sumo sacerdote, el asesino sin intención es reincorporado nuevamente a la vida social con su pueblo, de su pueblo, incluyendo las actividades que pueda tener al acercarse al templo, como si hubiera resucitado. Mientras nosotros leemos el Brit Hadashah, nos podemos impresionar por el número de veces que se usa la frase en el Mashiach. Cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces, cuántos pasajes de la Escritura nos enseñan algo sobre en Cristo, en el Mashiach? Tenemos perdón de pecado en su sangre, en el Mashiach. Fuimos regenerados a través de la sangre de Jesús. Tenemos perdón de pecado en el Mesías, en el Mesías. ¿Cuántas veces nosotros encontramos todos estos pasajes? De acuerdo a la Torá, el asesino sin intención necesitaba morir porque él era responsable de haber derramado sangre. Sin embargo, Adonai, en su misericordia, entiende que el asesino sin intención no debería ser tratado en la misma manera que el asesino intencional por administración de la pena de muerte o muerte física. Adonai, por tanto, decretó que el pecador sin intención puede permanecer vivo mientras él permaneciera en la ciudad de refugio. La ciudad de refugio. La cual, mire, por casualidad, ¿dónde estaba la ciudad de refugio? En la ciudad de los levitas. ¿Cómo está relacionado esto con el sacerdocio, no? Entonces, por eso podemos entender el papel del sacerdocio, del sumo sacerdote, cómo está relacionado con el asesino sin culpa y en su exilio hasta que él muera. El pecador sin intención debía permanecer en el área de los levitas hasta la muerte del sumo sacerdote.
Esta es una figura de cómo nosotros debemos permanecer en el Mashiach para recibir vida eterna. Cuando le era permitido al asesino sin intención salir de la cobertura de la ciudad de refugio, después de la muerte del sumo sacerdote. Miramos aquí qué está sucediendo con este hecho, con esta declaración. La deuda del asesino sin intención ha sido pagada por medio de la muerte de un sustituto. ¿Quién es aquí el sustituto? El sumo sacerdote. ¿No es esto una figura bien clara de la obra del Mashiach Yeshua? Es por medio de la muerte del Mashiach que nosotros recibimos vida. Vida. Hay un versículo, está en Números, capítulo 35, versículo 26. El 25 termina diciendo, y morará en ella, o sea, en la tierra de refugio, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ojo al 26. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en el cual se refugió, el vengador de la sangre le halla y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Es decir, cometiste un delito, pero fue sin culpa, pero fue un delito. Tienes la ciudad de refugio. Mientras tú estés en Cristo o en la ciudad de refugio, tú estás cubierto. Pero si tú te apartas, pero si tú te sales, si alguna de las áreas de tu vida, si alguna de tus obras se salen de la cobertura de la ciudad de refugio, entonces el vengador va a venir sobre ti y ¡pum!, te va a aplastar. Eso es Torah y es Brit Hadashah. Vamos a mirar Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Recordemos, Yeshua es nuestro sumo sacerdote y mediador a través del Brit Hadashah. La conexión es obvia. El sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y el santo de Israel. Por medio de su muerte, el pecador sin intención recibía vida, y a él le era permitido regresar del exilio y su pecado era expiado. Wow. Hay un versículo que dice que a nosotros se nos fueron perdonados todo el acta de pecados de nuestra ignorancia. Todo el acta de pecados de nuestra ignorancia, si podemos localizarlo. Es decir, pecados porque no conocíamos, no era nuestra intención cometer estos pecados. No sabíamos que eran pecados, no sabíamos en la forma que ahora sabemos que es pecado y los cometía. Todos esos pecados se toman como pecados sin intención y son perdonados a través de la muerte ¿de quién? Del sumo sacerdote, nuestro Mashiach. Ahora, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno o sea, Yeshua, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Y quién hizo a Moshe? Yeshua. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Adonai. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa de Adonai, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, tenga siempre pendiente eso, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto lo dice Hebreo, capítulo 3, del 1 al 6. Yeshua como sumo sacerdote. Ahora vamos al capítulo 4. Y vamos a leer de los versos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Adonai, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. La palabra aquí tentado, el original dice probado, porque acuérdense que el Señor no puede ser tentado por nadie. Dice probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, no por nuestras obras, sino por la mediación del sumo sacerdote. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos pasajes nos presentan aquí a Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Ahora, si nosotros vamos a Romanos 3:23, Romanos 3:23, entonces ahí vamos a ver cómo nosotros somos como los homicidas que que pecamos sin culpa, pero de todas maneras fuimos destituidos, fuimos mandados, ¿a dónde? A la tierra de refugio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai. Todo ser humano fue destituido de la gloria de Adonai, porque de alguna manera fue declarado pecador, culpable. Entonces, estábamos en nuestra tierra de refugio hasta que nuestro sumo sacerdote murió por nosotros en el madero, aleluya, y nos dio la oportunidad que tenemos ahora de entrar a vida nueva a través de su sacrificio como cordero en el madero. Ahí mismo Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, te vas para la tierra de refugio, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Para terminar, vamos a leer Hechos 17:30. Hechos 17, versículo 30.
dice: pero Adonai, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los pecados sin culpa, sin intención. Pero Adonai, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amados hermanos, Yeshua es nuestra tierra de refugio y Yeshua es también nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote murió, resucitó, traspasó a los cielos y llevó la carta donde él pagaba por la culpa de todos nuestros pecados. Pero acordémonos la advertencia de Números 35, 26. No se le puede olvidar. Número 35, 26. Mas si el homicida, aquí es homicida, pongamos el pecador, mas si el pecador saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Es decir, ahora nosotros somos libres, no tenemos que andar encerrados todavía, ya recibimos la libertad gloriosa en nuestro espíritu. Estamos esperando ahora solo recibir la liberación de nuestro cuerpo, cuando todas las consecuencias que este cuerpo recibe por el pecado, las enfermedades, las aflicciones, el cansancio, de todo eso también vamos a ser redimidos cuando nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, ponga sus pies en el monte de los olivos. Ese día se habrá cumplido nuestra redención. Mientras tanto, estamos aquí en esta tierra, sujetos a este cuerpo. Si nosotros no salimos de la cobertura de nuestro Mashiach, en una cosita pequeña, en otra más grande, o como sea, de todas maneras, vamos a recibir las consecuencias de nuestros delitos, porque el pecado es un delito delante de Adonai. Vivamos nuestra vida piadosamente, santamente, teniendo en cuenta por qué estamos aquí y para qué estamos aquí en esta tierra. Para disfrutar los deleites del mundo, eso a nosotros no nos pertenece ya. Nosotros hemos sido rescatados de eso. Nosotros renunciamos a esa clase de deleites. ¿En qué nos deleitamos nosotros? En esto, en el estudio de la Torá, en entender cada vez un poco más, aunque sea un poco más, lo que antes no entendíamos, en aprender a hacer corrección. ¿Corrección en qué? En lo que antes nos enseñaron torcido. Eso nos ayuda ahora, día a día, a llevar una vida conforme al propósito del Eterno. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande y ricamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.